la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenos días, oyentes, y bienvenidos a un nuevo programa de Voces en Lucha. Hoy, desde la Juventud Guevarista, queremos desarrollar una temática que es completamente vigente todo el tiempo y que constantemente están saliendo noticias al respecto, la temática ambiental, pero que entendemos que no siempre se le da la perspectiva clasista que a nosotros nos interesa desarrollar en este programa. El impacto ambiental que genera el sistema capitalista con sus modos de producción es evidentemente una problemática que afecta a la clase trabajadora y los sectores populares en todo el mundo. La contaminación del agua, el aire, la tierra y otros recursos naturales producto de un modo de producción que solo se interesa por la ganancia, solo parece profundizarse cada vez que abrimos las noticias. En 2018, por ejemplo, la ONU publica un informe donde se afirma que para 2050 habrá más plásticos en los océanos que peces. Por otro lado, en 2023, un informe de la Oxfam confirma que, abro cita, el 1% más rico del planeta es responsable de más del doble de las emisiones de carbono que las que producen los 3.100 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la humanidad. Sin embargo, las sequías, las inundaciones, los incendios, las tormentas afectan antes y en mayor medida a las comunidades más pobres y excluidas, provocando temporadas de cultivo impredecibles, malogrando cosechas y, con ello, induciendo un drástico aumento de los precios de los alimentos. Los habitantes de los países de rentas más bajas y medias tienen 5 veces más posibilidades de verse obligados a desplazarse debido a desastres provocados por fenómenos meteorológicos extremos y repentinos que quienes viven en países de renta más alta. Esto a nivel global. Por otro lado, en Latinoamérica, a nivel general como continente, sabemos que el capital extranjero imperialista, en alianza con la burguesía local, evidentemente, instala sus empresas y explota los recursos para alimentar este sistema a costa de la calidad de vida de nuestra clase y sectores populares. En Europa se permiten impulsar las llamadas políticas verdes, para, por ejemplo, prohibir pesticidas y agrotóxicos en sus territorios, los territorios europeos, ¿no? Productos que estos pesticidas y agrotóxicos, que por ejemplo ahora los agricultores europeos reclaman poder utilizar porque sí son utilizados en las producciones de países explotados de Latinoamérica y otros continentes por empresas precisamente europeas, etcétera, que destruyen la tierra, el agua, el aire y otros recursos de Latinoamérica y estos otros países explotados como efecto colateral de tener una producción más barata, que de grandes ganancias. Evidentemente, Uruguay no escapa a esta realidad de modelo extractivista. Cada par de semanas en nuestro país nos enfrentamos a noticias, por ejemplo, de peces muertos, de cianobacterias en el agua, de empresas que vierten soda cáustica en arroyos, sumado, por ejemplo, también a la crisis hídrica que vivió el país el año pasado con el agua salinizada y la llamada sequía, ¿no? Lo que queremos plantear en esta audición, sin embargo, es que esto no es algo nuevo, estas noticias, que vender los recursos y destruirlos es también aquí política de Estado, sin importar el gobierno de turno que firme los papeles para entregar la tierra. En este marco podemos volver, por ejemplo, entre muchas otras que podríamos volver, pero por ejemplo podemos pensar en 2018 cuando Tabaré Vázquez reglamentó un decreto para reglamentar la ley de recursos hidrobiológicos. Incluyó en este decreto restricciones a las investigaciones sobre el agua y podía exigir a los científicos, teniendo en cuenta que la UDELAR sobre todo era la principal investigadora que fue afectada, podía exigir que los científicos tenían que pedir un permiso para sus proyectos a la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que es dependiente del gobierno. Este mismo gobierno frente amplista habilitó la construcción también, ya lo sabemos, de 3 plantas de celulosa
Y también, por ejemplo, promulgó la ley de riego que contradecía lo que supuestamente había asegurado el plebiscito del agua 2004, ¿no? Volviendo, tampoco los plebiscitos son algo nuevo. En 2004 estuvo el plebiscito por el agua, donde supuestamente se votó y se aprobó que, entre comillas, el agua era un bien público. Cuestión que al gobierno del Frente Amplio evidentemente no le tembló el pulso contradecir de este decreto del que había instaurado el plebiscito, que el agua era un bien público, y habilitó con la ley de riego que firmó que empresas privadas pudieran hacer uso libre de esta agua y evidentemente aplicar el decreto Mordaza, como se le llamó al decreto que impedía a los científicos, que hacía que las investigaciones tuvieran que pedir un permiso a la DINARA. Fue una necesidad también para barrer aún más debajo de la alfombra los estragos que generaron en los recursos naturales de nuestro país. Bueno, ya hemos mencionado las plantas de celulosa y tenemos que hablar de UPM, con sus plantas que fueron habilitadas por todos los gobiernos que pasaron desde 2003 en adelante. No solo consume esta planta, con una sola planta, consume el equivalente a agua que alcanzaría para 44 millones de personas, sino que también para asegurar de no agravar la contaminación que existe, necesita que se le asegure también un caudal mínimo de 65 metros cúbicos de agua por segundo. Además, otra cosa a considerar es que la plantación de eucaliptos que lleva adelante esta empresa contribuye a la destrucción de la tierra fértil de una manera completamente arrasadora. Además de que consumen alrededor de 50 millones de litros de agua por día. La historia de estas plantas de celulosa, que se desarrolla desde 2003, avaladas e impulsadas, queremos remarcar, por todos los gobiernos que pasaron desde entonces, colorados, frente amplistas, multicolores. Esta historia continúa hoy con impactos nefastos para nuestros recursos. En octubre de 2023 hubo un conocido derrame de soda cáustica que fue denunciado en numerosos medios y por numerosas organizaciones. Un derrame de soda cáustica aniquiló toda la vida vegetal y animal del terreno y un arroyo que desemboca en el Río Negro, causado por UPM en Paso de los Toros. La multa que impuso el gobierno fue de solo $42.000. Importante considerar que esta empresa en 2022 registró un récord histórico de ventas y obtuvo una ganancia de aproximadamente $1.680 millones. Todo esto que desarrollamos evidentemente no es más que la punta del iceberg de los impactos que UPM ha generado en el ambiente, y esto sin considerar, por el tiempo que tenemos aquí, los impactos que ha tenido en otras áreas que también han sido denunciados numerosas veces, tanto como en el ámbito educativo, en lo social, en la calidad de vida, con, por ejemplo, la construcción del tren UPM, entre muchas otras cosas. Como continuación, por otro lado, esta política de Estado histórica de entregar y vapulear los recursos de nuestro país, desde 2021 se viene impulsando el llamado Proyecto Neptuno, una propuesta que nace del Consorcio de Aguas de Montevideo, que incluye empresas privadas como Saquim, Berqués, Ciemsa y FAS. Este proyecto, que fue aprobado por la OCE, plantea la extracción de agua y una reserva a ser construida en la zona de Arasatí, en San José, y plantea la extracción de agua del Río de la Plata y una planta potabilizadora que la extraiga de allí. Como hemos desarrollado previamente, este proyecto es posible gracias a que todas las administraciones de gobiernos anteriores, por la política de Estado histórica, tanto gobiernos colorados, frente amplistas, blancos, han impulsado leyes específicas como la ley de riego, impulsada por el Frente Amplio, para que empresas privadas pudieran utilizar y hacer ganancias con esa agua que supuestamente, según el plebiscito del agua, era de bien público, ¿no? Cuestión que han pasado por arriba, evidentemente, porque no les interesa cumplir con eso, ya lo sabemos. Los impactos del proyecto Neptuno en el ambiente son numerosos, reconocidos por el mismo Consorcio de Aguas de Montevideo, el que lo quiere llevar adelante. Consorcio de Aguas que en el informe que entregó al directorio de OCE, que lo aprobó el proyecto,
En este informe los impactos mencionados se cuentan, por ejemplo, la posible pérdida de vegetación y fauna, la contaminación del acuífero Raigón, la potencial afectación de los usos del río de la Plata y el entorno, el impacto de la calidad del agua del cauce del río Santa Lucía, entre otros. El agua que se pretende retirar del río de la Plata, además, presenta peligros por la presencia de cianobacterias y la salinidad, lo que entra en conflicto con la calificación de agua potable que se pretende derivar a la zona metropolitana y particularmente, como ha sido denunciado por diferentes sectores, a los sectores más precarizados es a donde se va a otorgar esta agua. Lo que evidencia este breve recorrido que hemos realizado, que ya sabemos que resulta superficial en comparación con la realidad que es mucho más nefasta, siempre peor de lo que se puede desarrollar en este breve tiempo, lo que evidencia este recorrido es que la entrega de recursos naturales es política de Estado, como ya hemos mencionado varias veces, y no importa el gobierno de turno. El capital y la burguesía son siempre exonerados de impuestos, financiados, incluso se acomodan leyes a su favor, para que puedan abaratar costos sin importar la contaminación y destrucción que generen. Todo esto además sin considerar las problemáticas como de UPM que generan otros ámbitos, pero también las otras empresas, educativo, social, de género, laboral, etcétera, que se encuentran entrelazadas con este accionar destructivo. Lo que se debe remarcar como punto central es que en este sistema capitalista es imposible una, como lo llaman algunas organizaciones, producción más verde. Esto es un reclamo de ambientalistas liberales y sectores progresistas, esta producción más verde. Y hablar de esto es el equivalente a la idea de una humanización del capitalismo. También idea progresista. Pedir por favor a los mismos parlamentarios que habilitan las leyes que hemos mencionado, a los mismos que entregan los recursos, OPM y otros, no puede ser el objetivo de una movilización seria que de verdad tenga una intención combativa. Combatir a la burguesía, al capital nacional y al imperialista, que destruye nuestros recursos, dejándonos sufrir las consecuencias de su producción destructora, solo puede hacerse si se tiene claro que el problema es sistémico y que el verdadero cambio vendrá con la destrucción del sistema capitalista y la revolución. No hay posibilidad de salida mientras nuestros territorios, en el marco de la División Internacional del Trabajo en este sistema, sean los proveedores de los recursos naturales y su consecuente no solo sobre la explotación en lo tendiente a lo económico, sino también a la vida propia, que ya no solo es castigada por los malos salarios o las nefastas condiciones de trabajo, sino que cada vez más se profundiza el deterioro de las condiciones de vida. En el capitalismo, la contradicción entre el hombre y la naturaleza a la hora de analizar el mundo se termina planteando como antagónica, donde las políticas depredatorias de la burguesía generan lo antes manifestado, llevando a la concepción que prácticamente es el hombre o la naturaleza, uno deberá imponerse sobre el otro. Sin embargo, la historia de la humanidad da cuenta de que lo necesario es generar un modo de producción que conviva con la misma. Sin duda no tenemos el control de la naturaleza, glaciaciones e inundaciones a lo largo de la vasta historia dan cuenta de lo mismo. En cambio, es necesario plantearse una lucha frontal para frenar el deterioro cada vez más veloz de nuestros recursos naturales a mano de la burguesía. Como decíamos anteriormente, para los países como el nuestro, esto coincide con superar el lastre de las políticas imperialistas que encuentran en nuestros territorios y trabajos los beneficios para que sus países expansionistas puedan regocijarse a costa nuestra. Los trabajadores de aquellos países deberán comprender que sus beneficios se producen a costa del sufrimiento de otros trabajadores del mundo. La lucha contra el imperialismo, sin duda, es inseparable de la lucha contra las burguesías nacionales en nuestros países y en todos los países de nuestra América donde tienen mayor desarrollo. Nuestro país forma parte de un engranaje más en un modelo extractivista que saquea los minerales de Chile, en Bolivia, las tierras de Argentina y Paraguay, por solo nombrar algunos ejemplos. Lo que plantea que, sin embargo, sin dudas la lucha necesariamente debe ser también internacionalista. Si las burguesías nacionales generan sus acuerdos multilaterales como por ejemplo el IRSA, nuestros pueblos también deben luchar en conjunto, en particular en cada uno de nuestros territorios y en general y todas nuestras tierras explotadas. Muchas gracias oyentes por acompañarnos en este programa. Nos encontraremos la semana próxima.